Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, profesor y compañeros de estudio. Este día me ha tocado compartir con ustedes un sermón sobre el método La Palabra Clave. Pero antes de iniciar el sermón vamos a venir en oración para pedirle a Dios que tome control de esta palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que bendiga, Señor, esta palabra, Señor, que edifique la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Habla a través de mi boca, Señor, palabra que edifique, que bendiga, Señor, que consuele, Padre Santo, que enseñe a cada uno de nosotros, Señor, a poder comprender mejor, Señor, tu palabra, a poder tener esa sabiduría, Señor, que solo tú nos puedes dar, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, guárdalos, bendícelos, Señor, y te pido que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos, este día. Vamos a dar inicio a este sermón, el método, la palabra clave, ¿verdad? Es un método sobre la palabra clave. El texto sobre el cual voy a llevar esa palabra lo podemos encontrar en Mateo. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 15. Y la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie, dice la palabra, en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, dice su palabra, que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, hermanos. Este es el texto. El que hemos leído hoy es el que vamos a meditar en este momento. Bueno, el asunto sobre este texto para mí es la oración. Este es el asunto en cuestión del texto, la oración. El tema que he decidido poner en este texto es la oración que agrada a Dios. El tema es la oración que agrada a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar a estudiar, ¿verdad? Este texto. Y dice la palabra de Dios que Jesús les dice a ellos: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Comienza a dar una enseñanza, hermanos, pero ¿de dónde viene esta enseñanza, hermanos? Vamos a tocar un poquito sobre el contexto, hermanos, de esta meditación. Y el contexto histórico, hermanos, nos lleva a que en la época de los judíos se acostumbraba a menudo a orar en público, en muchos lugares públicos. Esta era una costumbre que se daba entre el pueblo judío. Lo podemos respaldar a través de Salmos capítulo 55, 17, donde dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermanos, podemos ver que Salmo nos dice que esta práctica se hacía desde antes, tenía años
del pueblo, el pueblo judío, de venir practicando la oración en público. También lo podemos ver en Daniel capítulo 10. Si usted tiene la palabra de ahí, lo puede encontrar en Daniel capítulo 10, perdón. Y nos habla de Daniel, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas sobre su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios como lo solía hacer antes. Era una práctica el que él tenía, orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, la práctica de orar 3 veces al día, hermanos, no quiere decir que sea una mala práctica. De hecho, el Señor nos pide y nos insta a orar con frecuencia, a orar lo más que podamos, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Entonces, el problema era que en esta época, hermanos, los judíos comenzaron a orar en las plazas, y no tanto era el problema en las plazas, sino que su corazón, su disposición no era genuina, ¿verdad? Su corazón no estaba genuinamente dispuesto a hablar con Dios, sino para ser vistos. Hermanos, como contexto podemos decir que este pasaje de Mateo 6, del versículo 5 al 15, se encuentra dentro del Sermón del Monte, hermano. Es una continuación del Sermón del Monte que comienza en el capítulo 5 hasta el capítulo 6 de Mateo. Entonces esta es una continuación sobre el Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas. ¿Y qué trataba el Señor de hablarle al pueblo judío en este momento con este sermón? Bueno, Jesús trataba de enseñarle la justicia del reino de Dios, ¿verdad? Esto es lo que trataba de enseñar en estos sermones, la justicia del reino de Dios, en contraste, ¿verdad?, con las prácticas que se hacían en ese momento. Él trataba de contrastar la realidad, las prácticas actuales de ese momento de los judíos con las prácticas del reino de Dios, del reino de justicia, ¿verdad? Las cuales eran unas prácticas, las nuevas prácticas judías eran unas prácticas externas, superficiales, creadas, ¿verdad?, por los sacerdotes de esos tiempos. El Sermón del Monte era un sermón famoso, un sermón que Jesús dio, un sermón quizás el más famoso, ¿verdad?, que Jesús dio. Cubre diferentes temas este sermón. Entre ellos cubre vivir en una vida consagrada, vivir una vida agradable, una vida que no sea hipócrita, ¿verdad? Una vida llena de amor, una vida llena de gracia, de sabiduría, de discernimiento. Son algunos temas que tocaba este sermón. Entonces, hermanos, el texto inicia hablando sobre la oración hipócrita. Y vamos a leer nuevamente. Y dice: cuando ores, no seas como ¿quién? Como los hipócritas. ¿Qué hacen? Porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y el problema está aquí: para ser visto por los hombres. No hay ningún problema, como lo hablábamos en el contexto histórico. A través de los años, la oración ha sido de beneficio, de bendición. Es más, es una necesidad del cristiano el orar sin cesar, como dice su palabra. El problema era que ellos lo hacían para ser vistos. Y es aquí la primera enseñanza que nos da nuestro Señor. No debemos de orar para ser vistos, debemos de orar con sinceridad, debemos de orar porque tenemos una necesidad de hablar con nuestro Dios, de ser llenos del Espíritu Santo. No debemos de venir en oración para que la gente, podemos ver ahora en las iglesias, podemos ver gente que comienza a saltar, comienza a gritar, y muchas veces gloria a Dios porque es un mover del Espíritu Santo, pero muchas veces puede ser que sean personas queriendo llamar la atención, impresionando a los pastores para que los vean que son más espirituales. Y entonces Jesús llama la atención a estas personas. ¿Por qué oran de esta manera? ¿Cuál es la forma correcta? Porque aquí Jesús señala el problema, pero también señala una solución. Y dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estas personas? Bueno, que diga: el hermano es bien orador. O en el caso de los sacerdotes, su recompensa era que la gente los tenía por personas ungidas, personas llenas de la presencia de Dios. Pero el Señor les dijo en su momento: sepulcro blanqueado, ¿verdad? Por fuera tienen apariencia de santos,
pero por dentro están muertos. Así que vemos cómo Dios da una crítica dura, ¿verdad?, a estas personas que les gusta llamar la atención, enseñándonos siempre la manera en que debemos de orar. Mas tú cuando ores, dice el Señor, entra a tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto. O sea, el Señor nos hace un llamado a orar en lo secreto. ¿Por qué? Porque en lo secreto es cuando uno dice la verdad. En lo secreto es donde uno es genuino. En lo secreto es cuando uno se derrama en la presencia de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y de aquí vuelve el Señor a decirles, y orando no uséis vanas repeticiones. El Señor no quiere una oración basada en repeticiones vanas, en repeticiones vacías, porque a Él no le interesa que nosotros le repitamos y le repitamos. Él quiere que nosotros seamos genuinos, sinceros, que hablemos con Él con sinceridad, que hablemos como hablamos con nuestros padres terrenales, como hablamos con nuestros amigos. Ese es el propósito de Dios. Y Él dice que ellos piensan que porque repiten y repiten las mismas palabras van a ser oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, dice el Señor, de qué cosas tenéis necesidad. Muchas veces venimos delante de Dios, ¿verdad?, a pedirle, Señor, y a ponerle todas las cargas que tenemos delante de Dios. Pero en realidad lo que Dios quiere es que nosotros vengamos delante de Él y tengamos un momento de intimidad y de comunión con Él. Y dice el capítulo 9, vosotros pues oraréis así. Aquí el Señor nos va a enseñar un modelo de oración. Aquí el Señor nos va a enseñar cómo Él nos quiere que nosotros nos dirijamos hacia Él en oración. Y dice, dice, vosotros pues oraréis así, versículos 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, dice el Señor, como también nosotros perdonamos a vuestros deudores. ¿Qué dice el Señor? Esta versión que le estoy leyendo es versión Reina Valera en 1960. Pero hay otra versión también que es bien importante, que es la NBI, que también dice, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Y esa es una manera bien importante de entender que Dios está interesado también en que nosotros seamos personas que aprendamos a perdonar a los demás. Y dice el Señor, capítulo 3, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 14 nos hace un llamado bien importante y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Imagina qué interesante lo que está diciendo el Señor sobre el perdón, ¿verdad? Entonces el Señor nos enseña un modelo de oración. ¿Qué contiene este modelo de oración que acabamos de leer? El modelo de oración que el Señor nos da. Lo podemos partir en varias partes. Primero, Él nos pide una oración en secreto, ¿verdad? El Señor nos rechaza las vanas repeticiones. Primero el Señor nos dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad, ¿verdad? Tenemos que aceptar que la voluntad de Dios siempre tiene que ir adelante de nuestra voluntad. También nos pide que perdonemos, el perdón como condición, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. Y también el Señor nos pide que perdonemos a los que nos ofenden, ¿verdad? También nos pide el Señor que pidamos ser libres de la tentación a través de esta oración y que seamos libres del mal. Hermanos, en conclusión, ¿verdad? Algunos mandatos que podemos encontrar en este pasaje. Que no debemos de orar como los hipócritas. El Señor quiere una oración sincera. También el Señor nos dice que no debemos de orar en lugares públicos para llamar la atención, que es más importante una oración en secreto, en nuestros cuartos, una oración sincera, y el Señor que oye en lo secreto nos responderá en público, nos recompensará. Y no debemos de usar vanas repeticiones. Debemos de orar al Señor como Él nos ha enseñado. También debemos de perdonar a los demás, un requisito indispensable
que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Si queremos ser perdonados, también nosotros debemos de perdonar a los demás que nos ofenden. Algunas promesas que el Señor nos da a través de su palabra es que el Padre que ve en lo secreto te recompensará, dice, en lo público. El Padre sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Si perdonamos a otro, Él también nos perdonará a nosotros. Si no perdonamos, el Padre tampoco perdonará nuestras ofensas. Hermanos, el asunto de esta meditación es la oración. Definitivamente. La oración que agrada a Dios fue el tema que yo escogí para esta meditación. La proposición es: todo cristiano debe orar. Esa es la proposición que yo... Todo cristiano debe orar. Todo cristiano debe aprender sobre la oración. ¿Cuál es la oración que agrada a Dios? También debemos de aprender que orar es la mejor forma de no afanarse. ¿Por qué debemos de orar? Para no afanarnos por el mañana, por lo que necesitamos, por los milagros que necesitamos. Debemos de orar porque necesitamos más de Dios. Necesitamos la ayuda, el respaldo de Dios. Y la palabra la palabra clave, hermanos, para mí es sinceros. El Señor quiere que seamos sinceros. Nos demanda, nos exige que seamos sinceros. El Señor no escucha un corazón falso, un corazón hipócrita, un corazón engañador. El Señor quiere un corazón sincero, palabras sinceras, que vengamos delante de Él con sinceridad. Y esa sería la palabra clave para mis hermanos. Les agradezco, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar esta meditación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablaste a nuestros corazones, Señor. Gracias por enseñarnos a orar, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre Santo, cómo debemos de hacerlo, Señor. Y cuáles son las bendiciones para nuestra vida, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por permitirme hablarle a cada uno de ellos sobre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.